¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase. Hoy quiero hablarles de cómo resolver comportamientos adictivos o cómo resolver situaciones en las cuales nosotros empezamos a darnos cuenta o ya nos dimos cuenta de que estamos teniendo un comportamiento de cierta dependencia con una sustancia o con una persona o eh, con videojuegos, con apuestas, con porno, con comida, ¿sí? Todas estas situaciones tienen una explicación que y una solución, ¿sí? Que voy a tratar de simplificarles lo más que pueda para que algo complejo que pasa en el cerebro pueda ser entendido y explicado de forma sencilla. Entonces, el máximo protagonista de estas situaciones es la dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor o neuromodulador que básicamente, para que ustedes lo entiendan, es una sustancia que está en el cerebro que participa en la sinapsis, o sea, en las conexiones que hay entre neuronas, y que cuando está en niveles que no son adecuados es donde nos empieza a generar problemas. Decimos que la dopamina es la responsable de nuestra calidad de vida. Entonces, nosotros vamos a tener una línea de base de dopamina por encima de la cual vamos a obtener la felicidad, ¿sí? Y por debajo de la cual vamos a tener, si tenemos poca dopamina, vamos a tener falta de motivación y ansiedad. Y vamos a entrar en un estado también de procrastinación, no vamos a tener ganas de salir de nuestra cama, no vamos a tener ganas de ir por cosas que nos motivan, de ir en búsqueda de algo que nos traiga felicidad o nos traiga bienestar a nuestra vida. Decimos también que para aumentar la dopamina, podemos buscar placer. Podemos encontrar placer en una comida, en un videojuego, en sexo, en cualquier cosa, en una droga, ¿sí? Que nos genere placer. Entonces, esa línea de base, cuando buscamos el placer, nuestra dopamina aumenta, ¿sí? Pero después baja por debajo de esa línea de base. Entonces, paradójicamente, cuando buscamos placer, vamos a encontrar dolor. ¿Por qué? Porque las mismas áreas del cerebro que nos generan placer también nos generan dolor. Y las mismas áreas del cerebro que nos generan dolor nos generan placer. Entonces vamos a encontrar acá una paradoja, que es que cuando buscamos placer encontramos dolor y cuando buscamos dolor encontramos placer. ¿Sí? Esto puede sonar un poco confuso, pero ya lo vamos a entender. Entonces, esto podemos graficarlo como un sube y baja. Un sube y baja con los asientitos, la manijita para que el chico no se caiga. Y vamos a tener por un lado placer y por el otro lado dolor. Entonces, cuando hay mucho placer, vamos a aumentar el dolor, ¿sí? Entonces, aumenta el placer, pero también aumenta el dolor. Aumenta el placer, pero también aumenta el dolor acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué sería aumentar el placer y que eso aumente el dolor? Bueno, aumentar el placer sería, por ejemplo, comernos un helado, ¿sí? O un alimento que te genere mucho placer. Y el dolor, ¿qué sería? El dolor de, por ejemplo, querer más helado. O sea, me como 100 gramos de helado y quiero más helado. Ese es como un dolor inmediato. Quiero más helado, ¿sí? Otro
Otro dolor que podemos encontrar cuando buscamos placer es, por ejemplo, cuando nos alcoholizamos, ¿sí? Cuando nos alcoholizamos, al otro día tenemos resaca. Entonces, es paradójico, pero buscamos mucho placer con el alcohol, con algo que también puede transformarse en una sustancia adictiva, y encontramos la resaca al otro día, que es el dolor. Entonces, ¿cómo restablecer este balance? Según todo esto que estoy planteando, lo muestra en su libro Anna Lembke, que es una especialista en adicciones, es una psiquiatra que tiene un libro que se llama Dopamination, que habla sobre todo esto. Ella plantea que cuando la búsqueda del placer se torna extrema, vamos a tener mucho dolor, y ella plantea restablecer este balance, ¿sí? O sea, volver al balance del sub y baja de dos maneras puntuales, dos formas. Estas dos formas son abstenerse de ese comportamiento, de esa sustancia, y otra forma es buscar dolor. ¿Por qué vamos a buscar dolor? Porque, les vuelvo a repetir, cuando buscamos el dolor, ¿qué vamos a encontrar? Placer. Porque cuando se activan las áreas del dolor, también se activan las áreas de placer. Y buscar dolor también nos va a generar dopamina, ¿sí? Entonces vamos a restablecer ese equilibrio que hablábamos acá arriba, ¿sí? Entonces, vamos por la primera, buscar dolor. ¿Cómo buscamos dolor? Bueno, ella plantea tres formas puntuales de buscar dolor. Una forma es el frío. El frío nos va a traer dolor, incluso hay estudios que plantean que aumenta la dopamina, exponerse al frío, aumenta la dopamina en un 200%, ¿sí? Que esto es similar a lo que generan varias drogas, ¿sí? Entonces buscar el frío, exponernos al frío, esto puede ser de varias maneras, pero la forma más conocida es la crioterapia, es una bañera o una pileta donde ponemos hielo, ponemos cubitos de hielo y nos metemos, ¿sí? Nos metemos adentro de la bañera. Pero bueno, hay otras maneras, como pueden ser duchas frías, exponernos al clima sin ropa, ¿sí? Cuando hace mucho frío. Esas son formas de exponernos al frío, ¿sí? Y es una manera de buscar dolor. Otra manera de buscar dolor es aumentar la temperatura, más calor. Que esto puede ser fundamentalmente con ejercicio. El ejercicio es un claro ejemplo de cómo podemos buscar el dolor. El ejercicio nos genera dolor, ¿sí? Nos genera, cuando hacemos ejercicio nos cuesta, digamos, a veces hasta nos duele el cuerpo, sentimos quemazón muscular cuando estamos haciendo pesas, por ejemplo, cuando estamos corriendo, estamos resistiendo, estamos en la búsqueda del dolor, aumenta la temperatura corporal y eso nos genera un restablecimiento de este balance del que hablábamos acá, ¿sí? También puede ser el sauna, que es un ejercicio inducido por la temperatura, ¿sí? Es como un ejercicio aeróbico de baja intensidad y implica también aumentar la temperatura, o sea, aumentar el calor, ¿sí? Esto es otra forma de buscar dolor y por lo tanto restablecer ese balance entre el placer y el dolor, que es lo que nos va a devolver un estado de motivación y nos va a alejar de la ansiedad y va a hacer que nosotros podamos podamos encarar nuestro día a día con ganas y podamos ir por nuestros objetivos con motivación y constancia, ¿sí? Bueno, y la tercera herramienta que Ana plantea es el ayuno, ¿sí? El ayuno de comida, pero también hay ayuno de dopamina, por ejemplo, ¿sí? Que es el ayuno de las cosas que nos generan dopamina, las cosas que nos generan extremo placer, como puede ser el alcohol,
las fiestas, las apuestas, el porno, los videojuegos, las drogas o algún tipo de comida, ¿sí? Pero lo que ella plantea es el ayuno, abstenerse de la comida de forma intermitente es algo que va a ayudar mucho a que esto se restablezca, ¿sí? Esta es la manera más sencilla, ¿sí? Y el ayuno obviamente, cuando vos te abstenés de comida, estás buscando el dolor, ¿sí? Eh, pero eso paradójicamente te va a generar placer, te va a generar un estado de euforia, un estado eh, de hambre, un estado de ir eh, en búsqueda de, en este caso, comida, ¿sí? Entonces eso nos va a devolver el restablecimiento de este desbalance que se había generado entre el placer y el dolor. Y por lo tanto va a restablecer nuestros niveles de dopamina, como habíamos visto antes. Esa es la forma más rápida quizá y más sencilla y es una forma de utilizar este, estas estrategias cuando queremos restablecer este balance y quizá todavía no tenemos un problema profundo con una sustancia, un comportamiento o una persona, porque incluso las personas o las relaciones también pueden ser muy dopaminérgicas y esto generarnos adicción, ¿sí? De hecho, las relaciones tóxicas tienen estas características, son extremadamente dopaminérgicas y nos pueden generar un vínculo adictivo esa persona puntual. Entonces, vamos por el otro camino que plantea Ana para resolver estos comportamientos adictivos, que es abstenerse. Esto implica abstenernos de los picos, ¿sí? Los picos de los que hablábamos al principio. Acá tenemos la base y vamos a tener un pico y después una caída de dopamina por debajo de los niveles de base y eso es lo que nos va a generar dolor. Es importante aclarar también que cuanto más alto el pico, más bajo es la caída del dolor, ¿sí? Cuanto más alto y más frecuente es el pico, más baja es la caída. Entonces, más profundo es el pozo, hasta incluso en muchos casos podemos llegar a entrar en un estado depresivo, ¿sí? Entonces ella propone evitar los picos durante 30 días para resetear este sistema de recompensa. Y evitar los picos es hacer actividades poco estimulantes, que básicamente implica aburrirnos un montón y evitar el extremo placer que nos generaban esas sustancias o comportamientos compulsivos y conflictivos que nos generan dependencia. Una definición de adicción, según Andrew Huberman, que es otro neurocientífico, es el progresivo estrechamiento, ¿sí? El progresivo estrechamiento, o sea que se estrecha la cantidad de cosas que nos pueden traer placer. O sea que cada vez encontramos placer en menos cosas. Por lo tanto, si encontramos placer en muchas cosas, en una variedad más grande de cosas, vamos a alejarnos de la adicción. Posiblemente en pequeñas cosas vamos a encontrar, vamos a alejarnos de la adicción, ¿sí? Y cuando encontramos placer únicamente en la comida y en el alcohol, por ejemplo, vamos a estar mucho más cerca de volvernos adictos a esas cosas. Bien, entonces, actividades poco estimulantes y vamos a dar ejemplos de abstenernos de qué. ¿De qué nos podemos abstener? Probablemente de comida, si tenemos un problema con la comida, de drogas, de videojuegos, de redes sociales, bueno, de alcohol, que entra dentro también de las drogas, puede ser también de apuestas, de sexo, también hay gente que es adicta al sexo,
adicta al porno. Hay un montón de cosas que nos pueden generar adicción. Estos 30 días en los cuales nos vamos a abstener van a tener etapas. La primera etapa, los primeros 15 días en los cuales nos alejamos de la sustancia o las sustancias, la pasamos muy mal. Son los peores días, son los momentos de abstinencia, son los momentos en los que vamos a tener síntomas como dolor de cabeza, ansiedad, podemos tener palpitaciones, todos los síntomas que implican la salida de una adicción van a estar ahí en esos primeros 15 días. Después Ana dice que del día 15 al 21 se ve la luz. O sea, ahí empezamos a sentirnos un poco mejor y nos damos cuenta de que podemos vencer esta adicción, este comportamiento compulsivo. Y ya la cuarta semana, o sea, del día 21 al 28, realmente nos sentimos bien, nos sentimos muy bien. Bien, ¿y luego qué pasa? ¿Qué pasa luego de esos 30 días de abstinencia? Bueno, acá ella plantea algunas posibilidades. Si planeamos consumir de vuelta de forma moderada, ¿sí? Si pensamos en consumir de vuelta, pero moderar, porque, por ejemplo, no sé, teníamos un problema con el alcohol y decidimos que vamos a tomar una vez a la semana o una vez cada 15 días, que eso podría ser una forma de consumir alcohol de forma moderada, vamos a estar más motivados a completar el ayuno, ¿sí? Vamos a estar más motivados. ¿Por qué? Porque después tenemos la recompensa de poder darnos el gustito con ese comportamiento, con esa sustancia que nos genera mucho placer. Entonces, ahí lo que queda es probar. Hay personas que van a poder sostener esto de forma indefinida, o sea, es cuestión de probar si realmente podemos moderar el consumo o moderar el comportamiento, ¿sí? Por ejemplo, de jugar un videojuego para que no nos genere un problema, ¿sí? Y si vemos que esto no es posible, si vemos que la adicción si vuelve la adicción y no podemos controlarla, la clave es cortar a 0. O sea, no consumir más o no tener más este comportamiento adictivo, como suele pasar por ahí con el alcohólico. El alcohólico no suele volver a consumir de forma moderada. El alcohólico directamente no consume más alcohol porque básicamente la adicción nunca se deja de ser adicto, sino que no podemos olvidar la adicción, ¿sí? Nunca, una vez que ya fuimos adictos a algo, es un estado en el cual siempre tenemos que estar alerta porque la posibilidad de volver a tener comportamiento compulsivo con esa sustancia está siempre a la vuelta de la esquina. Entonces, como dicen en Alcohólicos Anónimos, es siempre un día más. Siempre un día más. Y no puedes relajarte porque cuando te relajas es cuando volvés a consumir, es cuando volvés a tener comportamiento compulsivo. Bueno, espero que esta clase te haya servido. Cualquier duda, hacémelo saber en los comentarios y contame qué te pareció, cuál fue tu mayor aprendizaje.